Se tardaron una semana completa en hacerme el cambio de domicilio, pero por fin, ya me van a instalar el internet. Yo sé que posiblemente a raíz de esto van a salir muchas dudas. ¿Qué pasó con el internet de Starlink? ¿Qué rollo? ¿Con qué estás trabajando ahorita? Sí, el internet de Starlink es muy bueno, pero necesito tener internet local si es que quiero usar mis computadoras y hacer stream un poquito más estable. Al final de cuentas voy a tener que usar la combinación de los dos, ya que Starlink sí es buenísimo, pero desafortunadamente para hacer transferencias grandes, como por ejemplo mandarle los videos a mis editores o simplemente yo subir el video a YouTube, ya el video renderizado pesan entre 4 y 10 gigas, dependiendo la duración, pero luego para mandar los videos al editor, ahí es donde sí ya se pone uy. A veces mando hasta 40, 60, 80 gigas de video, así que necesito otro internet, ya que Starlink tiene una estabilidad fenomenal, tiene internet de bajada chingoncísimo, cada vez es más estable Starlink, la neta, eso está genial, pero en el internet de subida sí me deja un poco a desear. Para hacer stream me funciona bien, pero para subir videos rápido no. Aquí tengo una duda, voy a hablar quedito. Está el técnico aquí atrás y la verdad es que Telmex me mintió, me emocionaron prácticamente, jugaron con mis sentimientos, ¿saben? Aquí donde vivo, actualmente donde me mudé, son pocas las compañías de internet que ofrecen su servicio. También a cable como la más grande de aquí de donde vivo, está creo que una que se llama Telecable, que no sé si tenga internet realmente, fui a preguntar y me dijeron que no había. Y pues está Infinitum, pero dentro de aquí de donde vivo no hay oficinas de Infinitum, tienes que ir a otro lugar a ver todo eso. En mi caso pues hice todo en línea, nada más hice una portabilidad de mi servicio de Guadalajara para acá. En Guadalajara tenía fibra óptica, evidentemente, teníamos 500 gigas simétricos en teoría, aunque la verdad nunca nos llegó. La verdad es que vivimos esos 2 años en Guadalajara posteando a menudo un tweet ahí diciendo chingas a tu madre Telmex, ya saben, el típico. Eso es más como ya tradición, ¿no? Mandar a chingar a su madre a Telmex, creo yo. Aquí lo importante es que cuando yo llamé para el cambio de domicilio, me dijeron que ya había fibra óptica aquí. Sinceramente me emocioné, estaba muy emocionado, pero no tengo internet de fibra óptica. Aparte de eso, si digo que me estafó Telmex, es porque cuando hice el cambio de domicilio, me dijeron que sí tenía fibra óptica y además me hicieron un cargo adicional para ponerme un módem nuevo, más novedoso, con mejor señal, evidentemente de fibra óptica. Y me lo cargaron a mi recibo, pero pues me lo van a poner aquí. No creo. No quiero decepcionarme tampoco. No tenemos fibra óptica, pero tenemos esto. Yo aquí en mi casa, la verdad, creo que nunca jamás probé Telmex. Nada más al mero principio, después ya no. Y hubo mucho tiempo que... es que estas historias... No, de veras. Hubo mucho tiempo que yo no pude contratar Telmex aquí en la casa donde estoy viviendo ahorita, porque ya se habían ocupado todos los espacios. O sea, ya no había espacio en el poste para conectar una casa más a Telmex. Por eso no tiene internet. Al parecer ahorita sí hay. Y espero que sea estable. A diferencia del cable de fibra óptica, tenemos este cable que es de cobre, con el que se pasa el internet. No sé cuál sea el paquete más grande de datos, pero seguro que sí va a ser el que vamos a contratar. Así que vamos a esperar a que me instalen el internet. Espero que me pongan un módem chingón, un módem padre. Y mínimo tener 30 megas de bajada. Y ojalá llegue a unos 8 o 9 de subida. Con eso, incluso con 6 de subida, que sean estables. Con eso ya chingué. No pido mucho, pido solamente lo necesario. No estamos aquí para andar exigiendo, no hay fibra óptica. Y tampoco me quiero quejar, quiero verle el lado bueno a la vida. Estoy ahorita viviendo en un punto estratégico para moverme a muchos lados y hacemos IRLs. Que no debería hacer esto ningún impedimento ni nada para hacer todos los planes que tenemos, porque además vamos a hacer muchas cosas con Starlink y en el aire libre y bastantes cosas diferentes. Hay mucho que hacer, así que vamos a ver qué anda haciendo el... Si ya acabó, vamos a ver. Creo que me vio. Mira, ahí anda mi camarada. Ahí quedando bien mamalón ese güey. Bien rifadísimo. Eso es todo, compita. Que quede al vergazo, que nunca me falle, por favor. Sé que no va a ser la velocidad que quiero, pero que quede al millón, ¿Y en Ciudad Hidalgo sí hay fibra óptica? Fíjate que apenas está entrando. De hecho, aquí también ya hay en algunos lugares. Ajá. No en todos, por ejemplo. Bueno, de hecho ese cable que unos que pasan aquí, de estos que pasan aquí enfrente, unos son de cobre y unos son de fibra. El problema es que como apenas está ampliando la red de fibra óptica, Ajá. haz de cuenta que en teoría, pues si te dicen aquí donde vives, pues sí hay fibra óptica porque pasa el cableado. Paso por aquí. Pero en realidad no hay de dónde conectarse aún la fibra óptica porque apenas está ampliando la red. Ok, nada más están aventando el cable ahorita. Exactamente. En algún, por ejemplo, quiero creer que por donde sale el hospital, por eso lo pusieron por el hospital, el que está allá. Ajá. Porque ahí sí hay una terminal de fibra óptica.
Ah, ok. Pero pues es prácticamente imposible traérsela desde allá. Está lejos. Entonces, probablemente en los siguientes meses, porque de hecho te digo, se está ampliando la red, probablemente en los siguientes meses ya se cambia, o gradualmente se va a ir cambiando todo lo que es cobre a Sí, fibra pues sí, óptica. todo. Pero sí, por el momento todavía no hay esa tecnología en muchos lugares. Sí, en muchos lugares sí no hay todavía. Exacto, todavía no hay en muchos lugares. Y como tal, nada más hiciste el puro contrato, no pediste alguna tecnología en especial. O sea, por eso estás hablando de fibra o cobre, no tenías idea de eso. Pues yo les dije que yo hice cambio de domicilio. Ajá. Yo tenía internet en Guadalajara. Porque, bueno, yo la traigo como nuevo, pues. Ujú. Es nueva la instalación. Nuevo el contrato, pues. Sí. Y es que sí, está lejísimo. ¿Y no se podrá hacer aunque sea con un costo extra de para pagar lo que cueste el cable? Mira, ¿sabes cómo se le podría hacer? Bueno, sería ahorita instalar. Ajá. Y que hablaras al... Bueno, hiciste por teléfono, ¿no? O por Sí, internet. por teléfono. Okay. Y que hablaras al mismo número que hiciste el contrato y pidieras que te aumentara la velocidad. Ajá. Obviamente, probablemente te hagan una oferta en cambio de tecnología. Obviamente, al hacerte la propuesta de cambio de tecnología, les comentas tus argumentos, que te dedicas prácticamente a... Ajá, pues a internet. Ajá. Entonces, Sí, igual pudieras marcar, y una de esas se pudiera hacer el cambio de tecnología. Ah, ok, pues sí voy a marcar. Estará bien. Pues como pueden observar, ya se nos hizo oscuro, pero salió chismecito. ¿Escucharon lo que estaba platicando con él? El técnico ya vino, banda, y yo siento que ya vieron el título. Yo para antes de esto, pues no sabía si iba a tener fibra óptica o no. Quería hacer unas tomitas de la instalación, pero pues la neta me comían las ansias. Le pregunté al camarada, oiga, ¿crees que va a tener fibra óptica? Me dijo que no. Tengo la orden de que pues es cable de y pues aquí nada más hay para Pero salió chismecito gamer. El conector más cercano de fibra óptica que hay para este servicio aquí en mi casa no está tan lejos, no queda muy lejos. Y me dice que ha habido casos de que aunque esté lejos, si le comentas tu caso, te pueden hacer el cambio. Entonces me dio recomendaciones, llamar y ver si me pueden hacer el cambio de tecnología. El técnico me dijo que sí cubría, está un poco lejos, pero sí llega, porque incluso a mí me habían dicho que sí había fibra óptica, pero él tenía la orden de conectarme a normal. De igual manera, aunque sea normal o fibra óptica, lo necesito para trabajar ya, pero sí voy a llamar y a ver qué me dicen. Ahorita todavía no queda. Incluso sigue trepado, ¿quieren ver? No manches, se tardó un montón. Mira, venga. Guachen, ahí anda con la luz. Anda viendo que funcione porque no agarraba, chat. Va, chat. Pero ahí anda mi camarada. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. De momento me siento bastante triste, bastante desilusionado. El técnico que me vino a instalarlo lleva un ratote, pero me dio buena plática y me dio buenos ánimos de que posiblemente sí pueda cambiarlo a fibra óptica, y eso sería lo mejor del mundo. Telmex, si estás viendo este video, por favor no me hagas sentir mal. Yo sé que a veces pongo títulos que pueden sonar ofensivos o algo así, pero yo solo busco un buen trato y un buen internet, poder hacer mis videos más a gusto y más bonitos. Te lo agradecería mucho que me pusieras fibra óptica. Es más, el título de este video va a ser bonito. Va a ser pidiéndole a Infinitum. Ay, no, me voy a arrodillar, se las voy a mamar. Pues si me ponen fibra óptica, yo creo que sí. Chinga su madre, yo necesito fibra óptica. Vamos a llamar y vamos a ver qué nos dicen, banda. Te los prometo. De momento, primero el módem. Guachen, por esta parte me dejaron ese conector, que es el que viene con el cable que les había enseñado, el cable de cobre, y vienen por el otro cable. Es uno más delgadito que conectaron ahí, va por toda la orillita. Ahí se alcanza a ver, mira, ahí va. Y ahí baja para acá. Y llegó acá atrás. La verdad es que me dijo que iba a hacer unos hoyos y yo pensaba que iba a colgar el módem ahí, pero no, puso esa cosa que es como la del teléfono. Y ya de aquí pues viene el cablecito. Y este es el módem. Esta cosa es viejísima, bro. ¿Qué son esos conectores? ¿Son viejísimos?
Ojo, la verdad sí tengo de qué quejarme porque cuando me llamaron los de Telmex, cuando hice el cambio de domicilio, incluso me hicieron un cobro extra para ponerme un módem disque muchísimo mejor, que tiene mejor alcance y mayor velocidad, que me iban a remodelar mi módem por uno más perro. Esa cosa es del 2005, a mí no me engañan. What the fuck, bro? Si vamos a reclamar, eso no está bien. O sea, porque me hicieron el cobro, ya está cargado a mis recibos y son como 2,000 pesos del nuevo módem, 2,500, algo así, esa cosa, no. Oye, sí, qué estafa, güey. What the fuck. Espero tener internet y que me agarre decente. Ya con eso no estaré tan enojado, pero sí vamos a ver si... No, ya me empecé a enojar, no nos vamos a enojar. Se los prometo que no nos vamos a enojar. Vamos a ver si nuestro camarada sí nos va a dejar el internet el día de hoy. Pues nada que decir, chicos, creo que todo lo que hay que exponer o hay que mencionar pues ya se vio dentro de este video. Sinceramente yo ya sabía con qué problemas iba a batallar, con qué dificultades iba a trabajar aquí. Todo este caso que estoy grabando en este momento, la mayoría de las personas ya lo vieron, muchos de ustedes ya lo vieron por Instagram. Ahí andábamos comentando en Instagram todo este tema, les decía qué rollo, vinieron, qué creen, pues valió madre y luego aparte pasó esto y esto. También etiquetando Infinitum para ver si me hacían un poco de caso. Qué mala fama tiene Infinitum, por cierto, banda, porque todo el mundo me decía que no contratara Infinitum, que es malísimo. Todo el mundo me dio malas opiniones de Infinitum, no había ninguna opinión buena. Yo les podría comentar y decir que en toda mi vida que vivía aquí nunca pude tener Infinitum, ya se los comenté, pues no había la capacidad para conectarme. Tenía ese granito de fe que tuviera fibra óptica y cuando me llamaron me confirmaron que sí había fibra óptica. Además de eso, me dijeron que me iban a poner un módem más nuevo que incluso, según me lo cargaron a cargo a mi recibo Telmex durante los próximos 6 meses, pues yo como que me dio mucha confianza de decir, pues yo creo que sí. Hace 9 años que me salí de mi casa, pues no había fibra óptica. Digo, bueno, ya casi son 10 años de diferencia, a lo mejor y ya, ¿no? Desafortunadamente, pues no. No me estoy quejando tampoco, no lo malinterpreten, simplemente pues es contarles esta anécdota. Espero poder resolver todo este tema con el internet próximamente, en los próximos días. El día de hoy pues es viernes y a lo mejor voy a Ciudad de México porque tenemos buenas noticias, gente, y ya tenemos el ticket de mi celular, ya puedo comprobar que es mío. Tengo la cita para ir al Apple Store el día de hoy a Ciudad de México, a Antara, a la Apple Store. Vamos a ver qué pasa con eso, con mi celular. Además de que también unos creadores de contenido me invitaron a una reu el día de hoy allá a Ciudad de México y creo que me hace falta también socializar un poquito más con creadores de contenido, así que creo que vale la pena ir. Y adicional también voy a llevar mi camarita que se nos descompuso a la Sony México para ver si me la pueden reparar. Así que vamos a aprovechar bien esta idita a Ciudad de México, entonces vamos a darle con todo. Este video se los dejo para el día de hoy, yo voy a andar por Ciudad de México, por si alguien me topa por ahí, pues ahí nos vemos. Yo espero que Infinitum me dé respuesta a esto. En ningún momento mis intenciones son hacer quedar mal o que vean las cosas negativas, simplemente soy creador de contenido y me gusta darles a ustedes, exponerles todos estos casos que llegan a suceder. Yo aquí tengo mi módem de Infinitum que tenía en Guadalajara, que es de fibra óptica y todo el rollo. Se supone que me tenían que poner, no me lo pusieron. En fin, pues son cosas que suceden y siento que tengo que luchar con esto, banda, ¿saben? Como bien les digo, en Instagram estuvimos comentando varias cosas y era como de, güey, si ya sabías que ibas a tener estos pedos viviendo acá, ¿por qué te viniste a vivir para acá? Yo sabía que era parte de, banda, sabía que tenía que luchar con estas cosas. Yo quería tomar ese sacrificio porque tengo muchas ideas, mucho contenido que les puedo hacer. Me vine acá para darles un mejor contenido, una calidad de contenido más perra, más creatividad, mejores cosas. Digamos que me quité muchas obligaciones de encima, ya no tengo que pagar renta, ya todo me va a salir más tranquilo aquí. Quiero hacer esto por gusto, porque me gusta y hacerles contenido muy chido. Vamos a indagar en muchos temas, vamos a ver y comparar internet, vamos a hacer comparaciones, unboxings, vamos a estar probando comida, haciendo streams bien interesantes, construyendo cosas. Ya vamos a empezar con el Akim Carpintero, pues también con el Akim Chef, a cocinar un montón de cosas, arreglando mi terrenito, a lo mejor sí me compro un burrito y van a pasar muchas cosas. Literal, el cambio más grande que he tenido en los últimos 10 años en toda mi vida. Me está tomando por sorpresa. Me confié mucho y sinceramente me he atrasado. Llevo como una semana atrasada de contenido, banda, que les pude haber subido sinceramente, porque pues tengo las herramientas más o menos con qué. Pero sí tenía fe de que dije, no manchen, vamos a tener fibra óptica ya en mi casa. Me espero a que llegue la fibra óptica, me paso una semanita con mi familia. Digo, también pues fue el cumpleaños de mi hermana, la del medio. Fue el 10 de mayo, Día de las Madres. Y luego 3 días después, cumpleaños mi papá. Entonces pues también pues tuve que estar con la familia y pues siempre es bueno pasar esos momentos especiales con la familia. No todo es trabajo,
abajo, banda. Y nada, pues acompáñenme a Ciudad de México, vamos a ver qué sucede y creo que no hay nada más que decir. Como siempre, compren juegos de G2A, link acá abajo en la descripción de este video, ya saben, primera línea, juegos baratos, Steam, Origin, Xbox, PlayStation, checa las ofertas, vamos a estar jugando nosotros. Bueno, ahorita no podemos usar las compus, banda, eso sí, no podemos usar las compus. Si quieren un video que les explique eso, pues déjenme en los comentarios, dejen su like, ya les explicaré por qué no puedo. Pero ustedes que pueden jugar, compren juegos de G2A, compitas. Nada más que decir, yo soy Akim y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.